Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Wow Spoken Spanish, el lugar donde aprendes español de una manera natural y divertida. Soy Bella y hoy estamos aquí con Manuel. Hola Manuel, ¿cómo estás esta tarde? Buenas tardes, Bella. Estoy muy bien, gracias. Y hola a todos los oyentes. Me alegra mucho estar aquí con ustedes hoy. Tengo muchas ganas de contarte algo que me pasó la semana pasada. Oh, qué interesante. Cuéntame, ¿qué te pasó? Bueno, tuve que hacer una reserva en un hotel por primera vez en mucho tiempo. Y fue una experiencia muy interesante, porque lo hice todo en español. Qué bien. Eso es exactamente lo que queremos practicar hoy con nuestros oyentes, ¿verdad? Reservar una habitación de hotel es algo muy útil, especialmente si viajan a países de habla hispana. Exactamente, Bella. Y oyentes, si alguna vez han viajado o piensan viajar a España, México, Colombia, Argentina o cualquier otro país de habla hispana, esta conversación les va a ser muy útil. ¿Alguna vez han reservado un hotel en español? Es una buena pregunta para los oyentes. Pueden escribir en los comentarios si han tenido que hablar en español en un hotel. Nos encanta leer sus experiencias. Ahora, Manuel, cuéntame, ¿cómo empezó todo? ¿Llamaste al hotel o lo hiciste por internet? Primero intenté hacerlo por internet, pero el sitio web del hotel tenía algunos problemas técnicos. Entonces, decidí llamar directamente al hotel. Fue un poco nervioso al principio, pero resultó muy bien. Entiendo. Llamar por teléfono en otro idioma puede ser un poco intimidante al principio. ¿Cómo empezaste la llamada? Cuando contestaron, dije, «Buenos días, quisiera hacer una reserva para una habitación, por favor». Y la recepcionista fue muy amable y me preguntó qué tipo de habitación necesitaba. Perfecto. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de habitaciones en un hotel. ¿Qué tipos de habitaciones existen normalmente en los hoteles? Sí, hay varias opciones. Por ejemplo, está la habitación individual, que es para una sola persona. Luego, está la habitación doble, que tiene una cama grande para dos personas. También existe la habitación con dos camas, perfecta si viajas con un amigo o un colega. Y también existen las suites, ¿verdad? Que son habitaciones más grandes y lujosas. Exacto. Las suites son mucho más espaciosas y generalmente tienen una sala de estar separada del dormitorio. Son ideales para ocasiones especiales o para viajes de negocios largos. Oyentes, ¿qué tipo de habitación prefieren cuando viajan? ¿Les gusta algo simple y cómodo o prefieren algo más lujoso? Cuéntenoslo en los comentarios. Buena pregunta, Bella. Yo pedí una habitación doble porque viajé con mi esposa. Le dije a la recepcionista, necesito una habitación doble con baño privado, por favor. Ah, el baño privado es muy importante. Algunas habitaciones más económicas comparten el baño con otras habitaciones. ¿Qué otras cosas importantes se deben preguntar al hacer una reserva? Hay varias cosas importantes. Por ejemplo, siempre es bueno preguntar si el desayuno está incluido en el precio. Yo le pregunté, ¿el desayuno está incluido en la tarifa? Y me dijeron que sí, que tenían un desayuno buffet incluido. ¡Qué conveniente! Un desayuno incluido siempre es una ventaja cuando se viaja. ¿Y preguntaste por el precio total? Claro que sí. Es fundamental preguntar el precio antes de confirmar la reserva. Le pregunté, ¿cuánto cuesta la habitación por noche? Y me dieron el precio. También pregunté si había algún descuento disponible. Eso es muy inteligente. Nunca está de más preguntar por descuentos. A veces los hoteles tienen tarifas especiales para reservas anticipadas o para miembros de ciertos programas. ¿Te dieron algún descuento? Sí, me dijeron que si pagaba por adelantado, tenía un descuento del 10%. Así que decidí pagar al momento de hacer la reserva. Muy bien. Oyentes, cuando hablen en un hotel en español, no tengan miedo de preguntar por descuentos. Las frases ¿hay algún descuento disponible? O ¿tienen alguna oferta especial? Son muy útiles. Totalmente de acuerdo. Y otra cosa importante es confirmar las fechas. Yo le dije, quisiera reservar del 15 al 20 de junio, son 5 noches. Es muy importante ser claro con las fechas para evitar confusiones. Absolutamente. Las fechas son cruciales. ¿Y cómo se confirma la reserva normalmente? ¿Te enviaron algún correo electrónico? Sí, al final de la llamada, la recepcionista me preguntó mi nombre completo, mi número de teléfono y mi correo electrónico. Luego me envió un correo con todos los detalles de la reserva y un número de confirmación.
el número de confirmación es muy importante guardarlo, ¿verdad? En caso de que haya algún problema al llegar al hotel. Exactamente. Siempre guarda el número de confirmación. Yo lo guardé en mi teléfono y también lo imprimí por si acaso. Muy organizado, Manuel. Ahora, hablemos de cuando llegaste al hotel. ¿Cómo fue el proceso de entrada o, como decimos en español, el check-in? Cuando llegamos al hotel, nos acercamos a la recepción y yo dije, «Buenas tardes, tengo una reserva a nombre de Manuel García». La recepcionista buscó mi reserva en el sistema y nos dio las llaves de la habitación. ¡Qué fácil! A veces también te piden el documento de identidad o el pasaporte, ¿verdad? Sí, me pidieron el pasaporte. Es algo normal en muchos hoteles, especialmente para viajeros internacionales. Siempre lleva tu documento de identidad contigo al hacer el check-in. Muy buen consejo. ¿Y qué pasó cuando subiste a la habitación? ¿Estaba todo bien? Bueno, la habitación era muy bonita y cómoda, pero noté que el aire acondicionado no funcionaba bien. Así que bajé a recepción y les expliqué el problema. Ah, eso puede pasar. ¿Qué les dijiste exactamente? Les dije, disculpen, hay un problema con el aire acondicionado en mi habitación. ¿Pueden envíen a alguien a revisarlo, por favor? Y en menos de 20 minutos, vino un técnico y lo arregló. Perfecto. Es importante saber cómo reportar un problema en el hotel. Oyentes, si tienen algún problema en su habitación, no duden en ir a recepción y explicarlo. Las palabras clave son hay un problema con y luego describen el problema. Exacto. También pueden decir no funciona para indicar que algo no está funcionando. Por ejemplo, no funciona la ducha, no funciona la televisión o no funciona el Wi-Fi. El Wi-Fi, eso es algo muy importante hoy en día. ¿Preguntaste por la contraseña del Wi-Fi? Sí, claro. Cuando llegamos, pregunté, ¿cuál es la contraseña del Wi-Fi? Y me la dieron sin ningún problema. El Wi-Fi era gratis e incluido en la tarifa del hotel. ¡Qué bien! Muchos hoteles hoy en día ofrecen Wi-Fi gratuito. Es algo que la mayoría de los viajeros necesitan. Oyentes, la pregunta ¿cuál es la contraseña del Wi-Fi? Es una de las más útiles que pueden aprender. Totalmente. Y otra cosa que me gustó mucho del hotel fue el servicio de habitaciones. Una noche que llegamos tarde y no quisimos salir a cenar, llamamos al servicio de habitaciones. ¡Qué conveniente! ¿Y cómo pediste la comida? Llamé por teléfono interno y dije, «Buenas noches. Quisiera pedir algo del menú de servicio de habitaciones, por favor». Me preguntaron qué queríamos y lo pedimos. En unos 30 minutos, nos trajeron la cena directamente a la habitación. Eso suena delicioso. Es un lujo muy cómodo cuando estás cansado después de un largo día de viaje. ¿Hay alguna otra frase o situación del hotel que quieras compartir con los oyentes? Sí, también es importante saber cómo pedir más toallas o almohadas. A veces, la habitación no tiene suficientes. Puedes llamar a recepción y decir, «Por favor, ¿pueden traerme más toallas?» O «¿Pueden traer otra almohada, por favor?» Muy práctico. Y si necesitas que te despierten a una hora específica, también puedes pedirlo. Se llama servicio de despertador. O puedes decir, Yara, ¿pueden llamarme a las 7 de la mañana, por favor? Exacto. Eso es muy útil cuando tienes que tomar un vuelo temprano o tienes reuniones importantes. Nunca te fíes solo del despertador de tu teléfono. Buena recomendación. Y al final de su estadía está el proceso de salida, que llamamos checkout. ¿Cómo fue tu checkout, Manuel? El checkout fue muy sencillo. Nos acercamos a recepción, entregamos las llaves y la recepcionista nos dio la factura final para revisar. Le pregunté, ¿puede explicarme los cargos en la factura, por favor? Y me los explicó con detalle. Siempre que es buena idea revisar la factura antes de pagar. A veces puede haber algún cargo que no esperabas. ¿Todo estaba correcto en tu caso? Sí, todo estaba correcto. Pagué con tarjeta de crédito y listo. Antes de salir, le dije a la recepcionista, «Muchas gracias, el hotel estuvo excelente. Volveremos pronto». Y ella nos deseó buen viaje. ¡Qué bonito! Siempre que es bueno dejar una buena impresión y agradecer el servicio. Oyentes, si tuvieron una buena experiencia en un hotel, no olviden mencionarlo al hacer el checkout. Es un gesto muy apreciado. Totalmente de acuerdo. Y también pueden dejar una reseña en línea. Los hoteles aprecian mucho los comentarios positivos de sus huéspedes. Muy cierto. Bueno, oyentes,
Hemos aprendido muchísimo hoy sobre cómo reservar y comunicarse en un hotel en español. ¿Cuánto de esto sabían ya? ¿Y qué fue lo más nuevo para ustedes? Cuéntenoslo en los comentarios. Sí, nos encantaría saber. Y si tienen alguna pregunta sobre vocabulario de hotel en español, también pueden escribirla en los comentarios. Estamos aquí para ayudarlos a aprender. Exactamente. Recuerden que la mejor manera de aprender español es practicando, así que no tengan miedo de usar estas frases en su próximo viaje. Pueden incluso practicar con un amigo o familiar en casa. Gran idea, Bella. Y si este episodio les fue útil, no olviden darle un me gusta y compartirlo con alguien que también esté aprendiendo español. Así ayudan a que más personas descubran Wow Spoken Spanish. Muy bien dicho, Manuel. Fue un placer estar con ustedes hoy. Que tengan un excelente resto del día y nos vemos en el próximo episodio de Wow Spoken Spanish. Hasta pronto, a todos. Sigan practicando y recuerden que cada día es una nueva oportunidad para aprender. Adiós. Adiós, oyentes. Hasta la próxima.